¿Cómo fue el curso? El curso Geo, pues un verdadero infierno, así, entre tú y yo. Pues siempre yo tenía esas ganas de decir, yo seré capaz de hacer esto y cuál es mi límite, ¿no? Cuando llegas a Afganistán, ahí te das cuenta que la vida es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado y por el hecho que seas occidental en un país en que no te quieren, eres totalmente objetivo. Lo peor que te toca sacrificar muchos momentos personales también, ¿no? Que tienes que anteponer muchas veces tu trabajo a tu familia. ¿Tu mujer alguna vez te pidió que dejaras el grupo? ¿Qué hace un Geo en Masterchef? ¿Por qué? Eso me preguntaba yo cada día. Bienvenidos al Archivo, un día más. Soy Andrés Ramos y como siempre vamos a desmenuzar un personaje para llegar a la persona. La verdad es que hoy el personaje que nos acompaña es plural, porque son muchos personajes en uno, ¿no? Bienvenido, Ismael Urriaga. Nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Bueno, la primera pregunta obligada. ¿Quién es Ismael Urriaga? Pues mira, pues Ismael Urriaga es un policía nacional que lleva 19 años de servicio en el cuerpo. Nacido en Valencia, aunque mis padres son de Cuenca, y ahora pues residente en Madrid. Así que imagínate, pues una persona un poco viajera que ha estado en todos los sitios y al final, pues bueno, ha ido cambiando de destino y al final pues te llevas un poco de cada uno y esa es la persona, ¿no? que actualmente soy. ¿Cuánto tiempo de servicio llevas en la Policía Nacional? Por 19 años he hecho este mes. Bueno, es cierto que vienes aquí a hablar de Ismael como Ismael, no en representación de nadie. Eso es, sí, vengo a representar a Ismael Urriaga, que soy yo, Vale. y no vengo a representar a la institución a la que pertenezco, y puede ser que alguna de las opiniones pues vaya, digamos, en diferencia con la directriz de ella, ¿no? Pero bueno. Un Ismael poliédrico, ¿no? Decía yo en la intro, porque eres policía, eres cocinero, en la policía has tenido diferentes, quizá un destino principal, ¿no? Que ha sido el Geo. Eso es. Bueno, vamos a hacer una retrospectiva un poco ordenada e histórica, ¿no? Sí. ¿En qué año entras en la policía? Pues entré en la policía en el 2007. Tenía 23 años y era policía local en aquel momento. Estaba de interino en un pueblo de la Comunidad Valenciana. ¿En qué pueblo? En Alcalá de Xivert. Uh-huh. Estaba cubriendo una plaza de interinaje. La policía local, como sabe, funciona pues también, depende cuando hay vacantes, si no sale, digamos, a oposición, la cubren con interinos que hayan optado alguna vez a la bolsa de trabajo. Y ahí estaba yo trabajando de policía local y de pronto y porrazo también me presenté a la Policía Nacional durante ese año y me dieron la noticia de que había aprobado estando trabajando en policía local. ¿Qué promoción era? De la 22B. 22B. Sí. Así que... Vale. Ese fue el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué un chaval joven valenciano de Mislata, Ismael, quiere ser policía? Pues mira, yo creo que eso también ha sido un poco herencia de mi padre, ¿no? Mi padre no es policía, no es compañero, pero sí hizo la mili y yo creo que le marcó mucho, ¿no? También yo creo que ser policía también se es a veces, o se tiene ese sentimiento sin serlo, ¿no? Y yo creo que mi padre me inculcó eso, ¿no? El hecho de servir, de proteger, de poder ayudar, ¿no? Y sobre todo, pues también la vinculación que él tenía, pues hacia el mundo militar, ¿no? Para él yo creo que la mili fue una etapa que le marcó mucho, también era de un pueblo muy pequeño, Cuenca, fue la primera vez que salía, digamos, de su entorno y le gustó mucho, ¿no? Yo creo que se quedó con la espinita de poder haber continuado y haber hecho pues un poco carrera profesional o haberse dedicado un poco a ese mundillo, ¿no? Y luego también por la influencia en aquel entonces de todas las películas que veíamos, ¿no? También los niños, la de Rambo, yo qué sé, el guerrero americano y todas estas cosas, pues al final indirectamente yo creo que te van calando, ¿no? También lo tienes en casa que te inculcan eso, ¿no? El hecho de estos valores que al final se reflejan muy bien con el servicio policial y todo eso pues llevó a que me empezara a fijar más, ¿no? Por esta profesión. Aventura quizá, ¿no? Búsqueda de aventura, ¿no? De una profesión que tenga ese perfil de aventurero, ¿no? De arriesgarte, de estar donde nadie quiere estar y a ti sí que te sientes curiosidad de estar, ¿no? Sí, de incertidumbre, no saber lo que va a pasar mañana. Sí. Y luego, pues, durante tu vida, ¿no? Cuando era pequeño, pues a lo mejor sí que he tenido, digamos, momentos en que he visto cómo actuaba la policía. Me acuerdo una final de la Copa de Europa del Real Madrid, hace muchos años que vine a Madrid a verla, y luego vi pues a la OIP interviniendo, ¿no? Y sentía pues esa curiosidad de decir, jo, qué bien, ¿no? Cómo controlan esta, digamos, este caos. Pues cuando ganaron la séptima, imagínate. Estamos hablando, yo iba al instituto en aquel entonces, un tío mío que era, pues, bueno, fanático del Real Madrid, vinimos a verla, al día siguiente estuvimos en la presentación y por la noche en la celebración, como muchas veces pasa, pues un grupo de 20 personas, pues enturbian lo que es una celebración bonita y que había miles de personas, pues en las Cibeles. Y la verdad que fue llegar a primera línea en el Ayuntamiento de las Cibeles y fue cuando empezaron a hacer las cargas y también vi cómo los profesionales que son, ¿no? Cómo disociaban, ¿no? Sabiendo los focos, dónde actuaban, dónde no. Y mira que yo en aquel entonces tenía, pues, 14 años o por ahí, 15, y me
fijaba mucho en cómo la operativa que tenía, ¿no? Decir, ostras, yo estoy aquí en primera línea y no vienen a por mí. O sea, es que la policía sabe dónde están los focos, cómo tiene que intervenir, cómo va cerrando las calles, y la verdad que me gustó, y a partir de ahí pues ya te iba fijando un poco más en todo eso. Pero no fuiste a la OIP. Bueno. No fui a la UIP, la verdad que no. O sea, yo creo que sabe, ¿no? Todo el mundo es una unidad de referencia, y sobre todo cuando están en Ávila, ¿no? Y aparte en Ávila, yo también tuve, digamos, la influencia cinematográfica de la película de 300, que también en aquel entonces relacionaba mucho UIP y 300. Sí. Y en aquel entonces también, pues sí que sentí curiosidad, ¿no? Por la unidad. Lo que pasa es que empecé a conocer estos grupos, tanto el GOES como GEO, que no sabía yo que dentro de la Policía Nacional había grupos tan especializados en este aspecto, y la verdad que ya empecé un poco a investigar, y luego pues a la hora de coger destino de prácticas empezó a cruzarse gente en la plantilla que me hizo al final focalizar por ello. Primera toma de contacto ya real en el GOR de Comisaría de Centro de Valencia. De Valencia. ¿Qué tal? Sí. Pues muy bien, la verdad que una experiencia genial. Ahí formándote como policía, ¿no? Ahí está. Primeras experiencias. Pues, imagínate, hice las prácticas en Valencia, pasé por varias unidades, pues a mí me gusta mucho la seguridad ciudadana, y tuve la suerte de, en vez de ir al GAC, digamos, que era el destino que tocaría, pero nadie iba de recién jurado, hubo bastantes de mi promoción que nos mandaron a comisaría de distrito, y ellos sí que entramos en el GOR. Y entonces al final, pues bueno, fue pues eso, estar en seguridad ciudadana sin pagar muchas veces el peaje que hay que pagar de estar. Y ahí saltas al GOES de Valencia. GOES de Valencia, sí. Ahí tuve la suerte porque también en aquel entonces no todo el mundo se podía presentar al GOES, solo quien en su jefatura subiera a GOES. Entonces, al poco tiempo de estar en Valencia, a los 4 o 5 meses, salieron plazas para GOES. Fue una promoción también muy grande para lo que eran los GOES, que eran 3 plazas. Entonces, pues allí, yo como ya lo tenía en mente, pues allí que me presenté y nada, a intentarlo. ¿Cuánto tiempo estás en el GOES de Valencia? Pues en el GOES de Valencia estuve 1 año y medio. Ese año suspendí la entrevista. La típica pregunta que te dicen, bueno, cuéntame un poco tu carrera policial. ¿No tienes? Claro, no tenía. Yo intenté vender obras y milagros de policía local, pero bueno, no colaba, ¿no? Y tuve la suerte que el año siguiente pues salió una plaza para GOES de Valencia, y luego ya conocía gente que se había presentado, ya un poco me orientaban, ¿no? Pues un poco de entrenamientos, cómo es el día a día, y claro, yo quería ser parte de esa unidad. Volviste. Y volví a intentarlo con la suerte de que llegué al curso, y de los 3 compañeros que accedimos al curso, pues cogí la plaza yo. Así que pues súper afortunado, y nada, y ya formaba parte del GOES. Estás en el GOES de Valencia, que es genial, estás en casa. Sí. ¿Por qué miras hacia Guadalajara? ¿Por qué miras hacia el GEO? Pues hay también gran culpa de todo esto, también la tienen los compañeros del GOES, ¿no? La mayoría de ellos o lo habían intentado ser GEO, o alguno de ellos incluso había sido GEO, que ya pues había cambiado la plantilla para acercarse más a su ciudad, ¿no? Y entonces al final pues todas estas historias, ¿no? Todo este misticismo, ¿no? Que hay ahí en esas unidades, y esas leyendas, ¿no? De pruebas, de esfuerzo y demás, pues siempre yo tenía esa gana de decir, y yo seré capaz de hacer esto, y todo lo que están contando, si yo lo vivo, lo aprobaré, ¿no? Y era también un reto personal mío, decirme hasta dónde, cuál es mi límite, ¿no? El curso GOES es muy duro, pero muy sprint, son 6 semanas. Entonces, claro, pasar de un curso de 6 semanas a 7 meses que es el GEO, también era un reto personal, decir, vamos a ver si soy capaz y no tengo nada que perder. Digamos, simplemente es pasar al hermano mayor, al GEO, que era también uno de mis sueños, y si no, continuar en el GOES de Valencia, que estoy en mi casa, con un grupo increíble, con una jefatura en aquel entonces que fomentaba muy buen rollo, había mucho trabajo, y la verdad que era un GOES a nivel nacional pues muy potente, porque éramos de los que más servicios estamos prestando. ¿Cómo fue el curso? El curso GEO, pues un verdadero infierno, así, entre tú y yo. La verdad que es un curso que te pone muy al límite, sobre todo te aclara que si realmente tú quieres ser GEO, ¿no? Cuánto estás dispuesto a dar de ti para conseguir esa plaza y poder estar en una unidad de élite y de referencia, ¿no? A nivel mundial. Ahora, desde que ha salido la serie, todo el mundo conoce un poco más lo que es el GEO, pero en aquel entonces no teníamos tanta información. Sí, es cierto. ¿no? Ahora ejerce una mayor atracción, ¿no? Entre las nuevas generaciones de policías. Sí. Antes era como muy residual, y solo uno de cada 200 quería ser GEO. Ahora está un poco de moda, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Antes era, pues, o estabas relacionado en grupos como el GOES y demás, y sí que tenías vinculación con gente que había sido operativo, lo había intentado, pero era muy difícil, ¿no? Sí. Tener esa accesibilidad a saber cómo era un curso, ¿no? Y ahora de la serie, pues bueno, ya lo sabe todo el mundo. Y entonces, pues bueno, nutriéndome de experiencia de compañeros, sabiendo lo que es el GOES, porque como depende del GEO, la formación que me dieron, mis instructores eran GEOs también. Entonces ya empiezas a tener un poco más de vinculación con esa unidad, ¿no? Claro. Y ellos también siempre te animan, ¿no? Venga, a intentarlo y demás, también para cogerte luego por bandas. Bueno, siendo GOES, Ismael, tienes el curso ya medio superado, ¿no? Bueno, no. Ellos siempre están con la broma, digamos, una broma un poco seria de que decir, bueno, como vosotros ya sois GOES con un curso, o sea, sois GEOs con un curso concentrado, ¿no? Siempre están con esa tirantez, ¿no? Hacia nosotros. Y claro, el nivel de exigencia que tienes en el curso GEO es años luz
comparado con el que tienes en el curso GOES. Sí. El curso GOES al final, digamos, solo optabas a la plantilla que tú podías optar, como era Valencia, entonces la selección era entre la gente que iba de tu plantilla. Aunque el nivel siempre te lo van a marcar y si no llegas a ese nivel no vas a estar en esas plantillas de GOES, que es lo importante que tienen, que prefieren que se queden vacantes sin cubrir que meter a gente que no vale. Ya. Eso está clarísimo y eso es lo que tienes que asumir y tener en cuenta. Sí. Y claro, pero y Geo funciona exactamente igual. Se pueden quedar vacantes sin cubrir o incluso cursos a cero gente que ha acabado. Entonces, claro, es un reto porque es llegar al nivel que ellos te exigen, no el que tú tengas, ¿no? Y sobre todo esa evolución continua que tienes que tener sobre 7 meses de duro trabajo. Porque ha habido GOES que no ha superado el curso del Geo. Sí, por supuesto. No, eso está claro. Sí. El hecho, sobre todo, digamos, antes el salto de GOES a Geo era más complicado, ¿no? Anteriormente, digamos, a lo que hice yo y a un compañero mío de Valencia, que también somos los dos del mismo curso GOES y de Geo, solo lo habían hecho un par de compañeros anteriormente. Sí que es verdad que se abrió un poco también ese melón desde que también lo hicimos nosotros, ¿no? La gente vio y dijo, hostia, pues no es incompatible ser GOES con intentar ser Geo, ¿no? Y tampoco está mal visto. Sí que es verdad que en el Geo te tienen un poco el foco, decir, vienes del GOES, te voy a exigir bastante más que al resto, sobre todo al principio, ¿no? Claro. Luego los niveles ya se van un poco nivelando y ya eres uno más. Pero al principio te tienen muy en cuenta que de dónde vienes. ¿En algún momento pensaste en abandonar el curso? Abandonar nunca. Eso yo lo tenía clarísimo, que de ahí me tenía que ir en ambulancia, ¿no? Porque no, esa es mi mentalidad, ¿no? El hecho de que no llegara yo al nivel que me exigían, yo tenía claro que si me decían que no valía para ser GOE, o sea, Geo, pues me iba a mi casa y ya está. Y tan contento porque yo tenía claro que lo iba a dar todo. Esa es la mentalidad que yo tenía y sigo teniendo, ¿no? Que no es un no rotundo, sino un todavía no, para todo en la vida. Y para Geo iba a ser exactamente igual. Yo veía que cada vez que se pasaban las semanas el nivel de exigencia de los instructores y del curso iba creciendo y yo iba, digamos, creciendo al mismo nivel que me exigían. Si hubiera habido un momento o fallos que hubiera tenido, pues por, no sé, la presión me puede o cualquier circunstancia que yo no podía haber controlado y no puedo seguir, pues lo asumo y ya está. Peor momento del curso. ¿Y cómo? Peor momento del curso. Pues a mí, peores momentos, hubo un momento que sí que fue un punto de inflexión cuando quedábamos 12 y tiraron de la noche a la mañana 4 compañeros. Quedaba ya un mes y medio para acabar, o sea que psicológicamente ves que ya vas a acabar y de repente te llevas ese hachazo. ¿Habíais empezado cuántos? Habíamos empezado 50 el curso y acabamos 8 al final. Entonces, claro, cuando ya acabas 12, que digamos es una media aceptable, tú ves todas las orlas, ¿no? La segunda planta de ahí de la unidad y ves que es un número, digamos, que bueno, que puede ser real, ¿no? Que se acabe. Y de hecho, en un día concreto bajas a hacer actividad física, se presenta su inspector jefe del curso, llaman a 4 compañeros, te vas a correr, vuelves y ya no están, dices, buah, esto no ha acabado, ¿eh? O sea, y que aparte te lo recalcan. Igual que se han ido estos 4, la semana que viene os vais 2. O sea, no nos vamos a quedar con nadie que no cumpla el nivel. Así que tenedlo claro que no nos vamos a casar con vosotros, ni os penséis que por quedar 8 vais a acabar 8. Ha habido un curso que acabaron 0 y ya está, y no pasa nada. Sí, efectivamente hubo un curso que acabaron 0 y también algo similar pasaba en la UIP. No importaba cubrir las vacantes, importaba de los perfiles, ¿no? Si bien es cierto, últimamente, vale, acá ha cambiado un poco el enfoque. Sí. Vale, 7 meses. 7 meses durísimos. Vale, entrega del diploma. Sí, entrega del diploma de boina y nada. Boina. Y bueno, pues es un día súper emotivo, ¿no? El hecho de poder compartir ese día con tu familia, hacerles partícipe, ¿no? De todo ese esfuerzo, porque al final también la familia es un bloque muy fundamental, es un puntal que tienes que tener ahí a la hora de apoyarte, a la hora de confiar en ti y sobre todo es un cambio de vida, ¿no? Yo vivía en Valencia, casa de mis padres aún, tenía 29 años cuando aprobé el curso Geo y también es independizarte, es cambiar un poco de vida y si no tienes el apoyo de tu familia, como yo tenía, el de mi pareja, que era mi novia, aquel entonces era mi mujer, pues también te hacen que los momentos de flaqueza, de debilidad, que también dudas de ti, ¿no? Que también estos cursos te sirven para que muchos de los límites que nos marcamos en la vida veas que son ficticios, o sea, nos los ponemos nosotros mismos para limitarnos muchas veces o para no salir de nuestra zona de confort o no intentar algo que es muy difícil por el miedo a fracasar, ¿no? Y también te vale el hecho de decir, pues si se fracasa, no pasa nada, no estás fracasando. Yeah. Simplemente no has conseguido esto, pero aún queda mucho por conseguir. Qué mal se lleva el estar 7 meses siendo observado, evaluado, ¿verdad? Sí. La verdad que es una sensación gran hermano, ¿no? O sea, tú sabes que tus instructores son los que más van a focalizar, pero el resto de compañeros de la unidad también son parte de esa formación, ¿no? Pasan mucho tiempo. También hacen y emiten informes, ¿no? Eso es. Y luego también tus propios compañeros, ¿no? Sí. Se hacen unos sociométricos, como se veía, que tú tienes que, digamos, nominar a gente, ¿no? O sea... Qué duro es eso, ¿eh? Es decir, con quién quieres trabajar, con quién quieres ser binomio, con quién no. Eso es, sí. Y luego también muy duro porque te estás dando cuenta que son gente que está pasando por el mismo calvario que está pasando tú, ¿no? A nivel físico
físico, a nivel presión. Entonces, claro, pero tienes que decidir, ¿no? Y no es, digamos, que no lo quieras hacer con ellos, sino que tienes preferencia por otros, Exacto. ¿no? Eso es, no le estás haciendo de menos, ni mucho menos, porque también son incluso igual de válidos o más que tú, pero por circunstancias a lo mejor puntuales, pues no han podido demostrarlo más. Y claro, y decir nombre de compañeros que sabes que ese nombre, como varios de nosotros lo digan, lo van a tener más en el foco, pues también es una responsabilidad grande. Sin duda alguna. Sí. ¿Cómo se adapta un chaval valenciano que deja el Mediterráneo y se va al frío castellano de Guadalajara? Pues te vas tan mal. Es esto, ¿no? ¿Dónde me he ido? Sí, la verdad que durante el curso estás viendo, ¿no? Dónde vas a vivir y aparte te lo dicen mucho, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de estar haciendo flexiones, llegando ya a no poderte ni levantar. Lo bien que estabas en Valencia en el GOES, ¿qué pintas aquí, no? O sea, ese trabajo psicológico te lo hacen muchos. Y tú también dices, pues la verdad que sí. O sea, yo lo tenía claro, pero la verdad que me lo dices, ¿qué narices hago yo aquí? Pero bueno, al final, pertenecer a esta unidad también en el GEO, sí que vives en Guadalajara, digamos, es tu residencia, pero también viajas mucho, compartes con compañeros muchas situaciones que hacen que, bueno, pues que sea lo mínimo, ¿no? El hecho de vivir en Guadalajara. Por suerte también tienes Madrid cerca, te puedes un poco, pues, digamos, descongestionar de ese ambiente de Guadalajara tan cerrado, ¿no? Viste, por supuesto, la serie Geo. Sí, la vimos. Venga, ¿qué valoración te merece? Pues la verdad que en el Geo, en la unidad, como yo lo viví, ¿no? Fue un poco que todo el mundo estaba un poco dubitativo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Era la primera vez que se hacía una serie, digamos, documental de una unidad como la nuestra. No sabíamos muy bien tampoco, claro, teníamos ese desconocimiento, qué enfoque se le va a dar. Sí que ya había series del GSG9 y ya habíamos visto así alguna pincelada y bueno, pues al principio fuimos, yo creo, toda la unidad bastante reticentes, pero una vez que vimos el resultado yo fui de los que me gustó, ¿no? El planteamiento que hicieron, cómo vendieron lo que era la unidad, cómo transmitieron, ¿no? Tanto el curso, la parte de dureza como la parte emocional, ¿no? Que esa parte también va intrínseca a nosotros, ¿no? Que lo vives así. ¿Es fiel reflejo del curso? Sí, es el fiel reflejo, lo que pasa que es pues el 1% de lo que es el curso Geo, ¿no? Claro. Lo han sabido sacar muy bien, han sabido plasmar lo que es la dureza sin enseñar nada táctico y operativo, que al final eso es lo que nos diferencia y tenemos que tener guardado y muy bien. Luego también, pues yo me acuerdo de verla con compañeros que estábamos encima de un servicio cuando la estrenaron y acordarte, ¿no? De todo lo que has pasado, ¿no? O sea, hacerte revivir esas sensaciones. Ostras, eso lo superé yo, eso lo viví yo. Sí, total. Y sí que es verdad que cada curso es un mundo, no hay, digamos, unas pruebas tipo como en otras unidades, sobre todo militares. Porque depende mucho también del instructor, ¿no? Ahí está. Y sobre todo, pues al final lo que se busca se puede encontrar de diferentes maneras. No solo hay un camino de llegar a ver cómo una persona puede tener una fobia, cómo se escaquea de lo que le mandan o como que no es válido, ¿no? Así que no, cada curso pone también un aporte de tanto el director del curso o jefe de curso como el resto de operativos en cómo ver si esta gente son válida o no. Claro. Entonces es lo bueno porque aunque haya pruebas míticas, entre comillas, no siempre las vas a hacer. Entonces siempre está esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar y sobre todo controlar eso es lo más difícil. Porque se trata en definitiva en esos 7 meses de conocer a los perfiles, ¿no? Eso. Tanto su condición física como su condición psicológica y ver su encaje en el Geo, ¿no? Inicialmente es, digamos, yo lo que veo es aclararte las ideas, ¿no? Te vamos a poner algo tan duro y tan fuera de, digamos, de lugar que tú vas a ser el primero que te vas a ir si no quieres realmente ser Geo. Y la mayoría de la gente se va en ese periodo. O sea, más de la mitad de las personas abandonan los 15 primeros días. Entonces, si ya eres capaz de haber pasado esa criba, dices, pues bueno, a nivel, digamos, presión y parte física extrema ya la has superado y a partir de ahí vemos, a ver, no quiere decir que va a bajar el nivel, sino que el nivel se va a mantener, tú ya has asumido ese nivel y a partir de ahí entra el periodo de formación, ¿no? El saber si tanto táctica como operativamente vas, digamos, operando. Pero sigue habiendo selección, claro, hasta el último momento. Eso, por supuesto. Lo que pasa es que ya la selección ya no es que te vas, sino que te echan, que ya ahí cambia también. A nivel psicológico es duro cuando echan compañeros. Cuidado. Hablas de pruebas míticas, ¿no? ¿Cuáles son las más...? Yo me acuerdo que en su momento, ¿no? Cuando yo lo viví, pues estaba la típica prueba del tablón, ¿no? Para ver las alturas, que sales en un tablón, siempre pues hay seguridad y demás. Yo ahí me bajo, o sea, no, pues no puedo, tío. Claro. Vértigo. Sí, y luego pues, las típicas de frío, ¿no? Que ya se han visto en la serie. Yo el Tajo no lo viví porque esto también es un poco nuevo, pero la piscina de Guadalajara en diciembre, cuando por las 4 de la mañana a menos 7, 8 grados rompes un poco el hielo que se ha creado en superficie para tirarte al agua, también te pone en tu sitio, ¿eh? Y sobre todo la falta de sueño, o sea, ya las pruebas que son, digamos, llevarte físicamente al extremo, ¿no? El hecho de... Porque ahí nos quitamos la careta, ¿verdad? Eso es, sí. Claro. Cuando tienes sueño ya no eres la persona tan amable o tan majo. Cuando ya tienes hambre o cuando ya tienes molestias musculares, ya tienes un pequeño dolor que ya no corres tan bien como corrías. Yo en mi curso había auténticos atletas que habían hecho Ironman, campeonatos del mundo de triatlón, que claro, cuando lo veía físicamente decía, si este tío es un avión comparado conmigo. Y luego te das cuenta que en el momento que se sale un
poquito de su zona de confort o tenía una pequeña molestia, ¡pum!, desaparecía como persona. Y entonces eso te diferencia, ¿no? El hecho de esa capacidad de plasticidad, de cómo las cosas te vengan a asumirlas e intentar hacer lo mejor posible, ahí es cuando vas viendo las diferencias, ¿no? Gente que se bloquea, que yo no me lo imaginaba, ¿no? Decir, pero ¿cómo te vas a bloquear y te quedas parado por el frío? Pues lo veía, ¿no? Compañeros tuyos que se bloqueaban, no respondían y también te preocupaba y a la vez decías, ostras, pues es verdad que gente se bloquea en situaciones de estrés. Entonces, claro, Y no pueden seguir, claro. ahí está. Porque cuando luego a nivel laboral te pasa una situación también un poco extrema, la reacción que vas a tener pues puede ser similar, la de bloqueo, y ahí tienes que estar al 100%. ¿Qué pasa con las mujeres y el geo? La mujer es el geo, buf, la eterna pregunta, ¿no? Pues mira, en el último curso geo hubo una mujer, una inspectora, que no abandonó. O sea, las primeras semanas, que lo que te comentaba antes, más de la mitad suelen abandonar, ella lo aguantó. Y lo aguantó pasando todas las pruebas, no porque le hicieron un trato a favor, que ahí todo es igual para todos. O sea, exactamente, tú quieres ser geo, pues entras con las mismas pruebas físicas y el nivel de exigencia va a ser el mismo, porque el trabajo que vas a desarrollar Es el mismo. es el mismo. Entonces, es así. La verdad que increíble la actitud que tenía, cómo afrontó todo. Yo lo pude vivir así un poco en primera persona, porque con el curso tienes contacto y lo vas viendo cómo funcionan, y fue una pasada. Sí que es verdad que luego ya, cuando empezó un poco la parte, digamos, eliminatoria de pruebas, una de las pruebas pues no llegó a los niveles que le exigieron, o por lo menos eso es lo que yo vi o nos contaron, y no la pasó, pero como cualquier otro compañero. Ella con una actitud de 10 lo asumió, hasta luego y ya está. Y sí que es verdad que yo también a veces, lo que digo, no todo el mundo vale para todo el mundo, o sea, para cualquier... Para todo, claro. Y también hay mucha gente que el geo como a otro le puede llamar la atención, hay gente que lo odia o lo detesta, ¿no? Sí. Y no tenemos tampoco que encasillar que ¿por qué no hay mujeres en el geo? Pues porque a lo mejor, no sé, son más listas que lo que quieren ser geo y ven que es una locura serlo, ¿no? Y no están dispuestos a sacrificar tanto por ese trabajo, aunque luego lo sacrifiquen otras unidades, ¿eh? Por ejemplo, unidades de investigación, lo sabemos todos, la cantidad de horas que echan, fuera de su casa también, dejan a su familia, pero pues no quieren a lo mejor vivir esa exigencia física o no la ven necesaria para realizarse como persona. Ya como operativo vas ganando pues experiencia, Mm. y vas pasando los estadios que están un poco definidos, ¿no? Sí. Y vas ganando protagonismo. Ahí está. Primer asalto, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué sentiste? Uf, el primer asalto, la suerte que yo venía de un GOES, ¿no? Entonces sí que es verdad que los nervios del primer asalto que tuve en el GOES no los tenía en el GEO, pero sí que es verdad que tenía la presión de demostrar que el resto de compañeros confiaran en mí. Una vez que pasas el curso, sabes que estás formado y estás preparado para hacer cualquiera de los trabajos que va a hacer el GEO, pero sí que es verdad que no tienes la experiencia de otros compañeros. Yo estaba haciendo el asalto con personas que llevaban 15 años en la unidad, o sea, pues una media de 350 asaltos. Entonces esa de responsabilidad personal de decir, ahora sí que tengo que demostrar que este curso lo he pasado bien, no me han regalado nada, y que el resto de compañeros, aunque ya te aceptan, pero que tengan esa confianza, ¿no? De que no vas a fallar, de que tiras para adelante y que vas a estar ahí como uno más. Y no fallaste, ¿no? Y no fallé, la verdad. La intervención más complicada. Pues la más complicada para mí son los asaltos a barcos en alta mar. La verdad que hasta no eres consciente de lo que es un asalto a barco hasta que no lo haces. En el curso Geo haces una mini curso, ¿no? Digamos, de asalto a embarcación, y te das cuenta que no estás jugando en un ambiente que es el tuyo, ¿no? Cuando estás metido en un barco a miles de millas de la costa y solo dependes de tu grupo, de una embarcación, de que las transmisiones funcionen, Sí. depende de factores que ya no eres solo tú, y luego, claro, encuentra el barco, a ver cómo te van a recibir. Intervenciones en alta mar, las más complicadas para tu punto de vista, pero ¿en alguna intervención has tenido que abrir fuego? Yo por suerte no. Sí que es verdad que en intervenciones en asaltos a domicilios sí que ha habido pues rehenes, incluso algún muerto que ya hemos llegado entre ajuste de cuentas, de bandas y demás, y sí que nos han abierto fuego. Así Sí. que yo estuve en Cartagena, estando en el GOES en Valencia, una intervención de hace muchos años, en la que un compañero nuestro, un tirador que estaba apostado en el edificio enfrente, tuvo que abrir fuego, ¿no? Con un arma larga, porque ya había 2 muertos dentro del domicilio que estábamos asaltando, y nos abrió fuego, digamos, también al núcleo de asalto que estábamos entrando en la vivienda en ese momento. Entonces es cuando sí que te das cuenta que estás en una unidad que hace cosas muy serias. O sea, Muy serias. no, sí. Y una unidad con un reconocimiento internacional impresionante, ¿verdad? Sí. Una unidad que fue de las fundacionales casi, ¿no? De la especialidad. Sí, de no. la alemana, ¿verdad? Ahí está. Se formó al final con el asalto en el estadio, bueno, en la sede olímpica y demás. Y claro, se vio la necesidad de que grupos civiles tuvieran grupos de intervención a ese nivel, para que no solo pudieran actuar los militares, y también con protocolos distintos, orientados y, digamos, un poco ajustados a la norma de que lo que se opera en una ciudad, ¿no? Entonces, claro, los inicios debieron ser muy duros, y gracias a ellos, pues toda la gente que ha ido contribuyendo y pasando por el GEO. Sí, como experto en unidades de asalto y 14 años que lo avalan, Uh-huh. desde tu visión o tu opinión,
¿Qué unidad está al nivel de nuestro geo? A nivel internacional. A nivel internacional. Sí que es verdad, por suerte el Geo, como está en la red Atlas, ¿no? Tenemos mucho contacto con unidades extranjeras, ¿no? Hay intercambio de experiencias, Sí, ¿no? Y aprendizaje. simulacros, entrenamientos conjuntos y cada uno pues aporta sus experiencias. El Geo, la verdad que a nivel de terrorismo, asaltos y demás tenemos gran experiencia por el hecho de que hemos tenido terrorismo nacional hasta hace 4 días, digámoslo así, ¿no? Pues, Entonces el bagaje que tienen ese tipo de intervenciones es muy alto, ¿no? Sí que es verdad que luego hay otras unidades que a lo mejor por sus características a niveles económicos, estamos hablando de Alemania, el GSG-9 y demás, sí que puede tener muchos más medios y puede a lo mejor focalizar más en cambio de protocolos o actualizarse más en cuestiones materiales, pero luego te das cuenta que vamos todos en una línea muy similar, ¿no? Sí. Sí, y luego estos entrenamientos y demás hacen que al final, aunque tú veas cosas distintas, te abren también la mentalidad a que, no sé, la dirección, por ejemplo, de asaltos, ahora se está entrenando mucho el CQB y demás, para que todos sigan, digamos, un poco... Y hay convergencia, ¿no? Y Sí. tiende a homogeneizarse. Sí, la verdad que sí. Y luego también lo bueno, el traspaso de información que hay entre estas unidades, que muchas veces cuando vas a hacer protocolos o vas a actualizarlos, también los consultas. Decir, oye, ¿vosotros cómo hacéis esto, no? ¿Cómo estáis ahora planteando por los asaltos a aviones? Van cambiando por los trenes, ¿no? Antes eran trenes más normales, ahora de alta velocidad que tienen otro sistema de seguridad. Entonces, al final, pues bueno, hay mucho intercambio de información. ¿Cuántos años tiene el geo? Tiene ya Pues, camino de 50. Sí, 50, de aquí a 2 años. En los 50 años, desgraciadamente, lamentamos 2 ausencias, ¿no? 2 fallecidos. Sí. Uno en entrenamiento, ¿verdad? Sí, ha habido jefes que fallecieron Y otro en intervención en otro servicio. Y luego, pues, el subinspector Torronteras que tuvimos por la pérdida en el asalto de Leganés. Más cosas. Vale, ¿cómo ha cambiado el cuento, verdad? Estamos en los 80, 90, cuando el geo, nos lo cuentan los mayores, ¿vale? Subía ahí al norte, se escondían en el monte, ¿vale? Haciendo una espera, porque llegaba el comando a guardar armas o explosivos en un zulo, o estaban en una muga a ver si pasaban de Francia al comando de liberados, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Qué experiencia, ¿eh? Sí, yo por suerte también he convivido en el geo con antiguos o casi fundadores, Minero, por ejemplo, que era de los primeros cursos, que luego estaba en almacén y demás, y te contaban estas cosas y era increíble, ¿no? Ese aporte, esa veteranía a gente, digamos, que llegabas y aterrizabas allí y era brutal, ¿no? Cómo han cambiado las condiciones, cómo han cambiado los medios, cómo ha cambiado la operativa, ¿no? Cómo se la jugaban ellos. Sí. Y haciendo camino, porque se estaba haciendo la especialidad, ¿no? Sí. Con las experiencias, definiendo procedimientos, definiendo protocolos. Eso es. Y sobre todo, pues, aprendiendo de fallo-error. O sea, ahora por suerte puedes comentar cosas, lo que estaba comentando antes, con otras unidades y ellos te nutren de esa información que antes por circunstancia no estaban. O sea... No había esa globalización, ese intercambio generalizado de... Y era gente que le ponía, pues eso, unas narices enormes, porque se estaban jugando la vida con unos medios que en aquel momento eran muy precarios y sobre todo era eso, el fallo que podían cometer en una intervención era su vida. Exacto. Y de eso se aprendía, o sea, gracias a ellos pues estamos donde estamos ahora. Una anécdota trágica, ¿verdad? Es que los 2 primeros jefes, ¿no? Sí. Que tuvo el grupo, ¿vale? 2 capitanes, que ya tenían carácter militar, fallecieron en accidente de tráfico bajando del norte, ¿no? De intervenciones también, en relación con ETA. Al final yo siempre lo digo, yo por ejemplo actualmente igual, nosotros cuando nos activan, como tenemos operatividad en toda España, te activan para ir a Cádiz o te activan para ir a Galicia en algo que está pasando inminente, un atraco con rehenes y demás. O sea, la problemática o el peligro mayor que tenemos es en esos traslados, yo siempre lo digo, al final vas con vehículos cargados. Un helicóptero. Eso es, entonces al final también, digamos, nuestros entrenamientos se tienen que coordinar con esa vida operativa y más de una vez nos ha pasado que yo, típico que acaba el día, te vas a meter en la cama y es cuando suena el teléfono, llegas a base y es cuando te dicen, nos vamos a Sevilla. Y dices, madre mía, Sevilla, son 600 kilómetros. Pues estoy agotado, ¿no? Métete en el coche, furgonetas y todo el material que llevamos y vete para allá 6-7 horas. Llega y prepara el operativo. También el geo tiene un protagonismo marcado, ¿no? Y especial en la protección de embajadas, ¿verdad? Y de misiones internacionales, ¿no? ¿Tú has tenido experiencia en el extranjero? Sí, yo estuve 3 veces en Kabul, la última de ellas en el 2021, que fue cuando la evacuación de Kabul. Fui a uno de los compañeros que me pilló allí, estando en la embajada, y luego he estado también en Venezuela en el 2020 y en el 2024 en Kiev. ¿Qué tal en Kabul? ¿Cómo se siente? ¿Cómo viviste el repliegue? Kabul, yo me acuerdo la primera fue en el 2017 y es increíble, ¿no? El shock que te lleva, ¿no? Mira que puedes estar, digamos, de vacaciones en países que no estén tan evolucionados como España o haya pequeños conflictos, ¿no? Pero cuando llegas a Afganistán, ahí te das cuenta que la vida es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado y por mucho que tú lo veas en televisión, no tiene nada que ver. Me acuerdo que llegas vestido normal y corriente con tu maleta preparado para pasar 3 meses allí prestando servicio.
Y el primer shock que tienes es nada más que llegas al aeropuerto, ¿no? Te reciben los compañeros, súper contento de que les sacas el relevo y ya se van. Y claro, ya te metes en un coche blindado, ya te equipas, sales del aeropuerto con 2 o 3 controles de seguridad. Ves un ambiente de guerra, ¿no? Que a nivel civil o a nivel policial no suele la gente vivir estas experiencias, ¿no? Y cuando ya sales a la ciudad, pues ves lo que es una ciudad en guerra con todas las deficiencias que tiene, ¿no? Gente pidiendo por la calle, viviendo en la calle, esa inseguridad de que cada día hay atentados, sobre todo al final los atentados los sufre la población civil que vive allí, ¿no? Porque entre ellos son cuando suelen haber más muertos, pero también tú eres objetivo principal de ellos. Ya. Da igual de qué país seas, en el hecho que seas occidental en un país en que no te quieren, eres totalmente objetivo. Entonces al final esos nervios, ¿no? Y esos miedos, ¿no? Que al final tienes que te mantiene más alerta, que no tener miedo no es malo y sobre todo te agudiza, ¿no? El estar pendiente de lo que hay que estar. Llega un momento que al final lo asumes y lo normalizas, ¿no? Llegas a zona verde, ya ves cómo es zona verde, ¿no? También estás acostumbrado a verlo en películas y de repente estás entrando por los checkpoints con seguridad absoluta, vas viendo que todo está amurallado y tú también vas pensando, dices, ¿dónde me he metido? ¿Pero esto qué es, no? ¿Qué hago aquí? Ahí está. Y luego ya pues el día a día, pues viendo eso, pues haces digamos, una protección a una personalidad, que aquí en España también hacemos, pero claro, el nivel de riesgo y de tensión no es para nada, ¿no? Y claro, cambia radical, ¿no? Es un trabajo muy específico de estas unidades. Empiezas a codearte también con unidades similares y al final también pues vas aprendiendo de ellos. Ismael, ¿cómo es un geo de puertas para adentro? ¿Cómo dejas ese lado público Sí. y ya estás en tu casa? ¿Vale? ¿Cómo eres? Pues a nivel familiar, primero, pues es complicado también a nivel que tu familia tiene que apoyar y tiene que asumir, ¿no? Que muchas veces se van a romper planes, que muchas veces dependes del móvil y no de lo que te apetezca o quieras hacer, y que luego también vas a tener momentos que te vas a ir de casa y no vas a saber cuándo vas a volver, ¿no? Como pasa en los barcos, te vas a un servicio que puedes estar 5 días, que puedes estar 25 días, como yo también he estado en algún barco. Sí. Y entonces es complicado, ¿no? Sabes que te vas a perder muchos momentos familiares, muchos momentos que te gustaría estar y no vas a estar. Y es eso, son unidades que la parte familiar muchas veces no se ve o no, y yo siempre lo digo, ¿no? Que detrás de un geo siempre hay una gea, ¿no? Claro. Esa parte familiar de apoyo, de que estén contigo, te hace que tengas una estabilidad emocional que la vas a reflejar en el trabajo y es súper importante. Si no la tienes, no vas a trabajar bien. No vas a trabajar bien. Vas a estar descentrado, ¿verdad? Eso es. Y luego, sobre todo, periodos que pasan muy fuera de casa, en países que hay mucha tensión y demás, tienes que estar al 100%. Tú y el resto de tus compañeros. También hacen mucha piña entre ellos, pero cuando estás en el extranjero no deja de ser tu familia también. Comparte muchas horas, claro. La convivencia sabemos que es complicado, aunque sea con tu mujer y nuestra familia, hay momentos de tensión y también lo hay, ¿no? Cuando estás con compañeros. Pero también es sano y normal, ¿no? Que lo haya, creo yo. Siempre al final, pues llegas a un acuerdo, tomas una cerveza, hablas el problema que ha habido, que si lo sacas del contexto te das cuenta que es una chorrada, que a lo mejor ha sido que has llegado tarde para poder irte tú al gimnasio o que no te ha guardado parte de la merienda que habían preparado, y cuando le quitas un poco el contexto dices, y por esto hemos discutido, venga, va, que hay muchas más cosas que nos unen que nos desunen, entonces vamos a centrarnos en esto, ahora estamos aquí, tu vida depende de mí, la mía también, me tienes que cubrir tú las espaldas, vamos a seguir para adelante y esto ya está, se olvida y a otra cosa. ¿Tu mujer alguna vez te pidió que dejaras el grupo? No, nunca me lo pidió, no. Sí, ella, ¿Ni con la mirada? No, sí que es verdad que cuando, sobre todo, más que mi mujer, mi hija, y de manera indirecta. A mí me pasó en el 2024 cuando fui a Kiev. La guerra ya había estallado tiempo atrás y en el colegio de mi hija hicieron la típica recolecta, pues mantas, comida y juguetes para los niños de Ucrania, ¿no? Hace años. Entonces, claro, hablábamos de la guerra Ucrania, y yo cuando hablaba a nivel familiar que pues en mayo me iba a Kiev y demás, mi hija, claro, no sabía lo que era Kiev, ¿no? Tenía 6 años, 7, claro. Entonces, claro, no era consciente de lo que era. Entonces, ya cuando se acercó la etapa y ya relacionaba... Ya asoció... Ahí está, Ucrania con Kiev, ya un día me lo preguntó, dice, pero papá, ¿pero Kiev es Ucrania también? Digo, sí, es la ciudad, como es la capital, como si fuera Madrid. Y dice, ¿y por qué te vas ahí? Si ahí es donde la guerra, donde cogimos comida y se la llevamos para los niños, ¿no? Y claro, ya es cuando fue un shock también que digo, ya es consciente de dónde me voy, ya es consciente de lo que hago y sobre todo los países que me toca ir, pues que no son los mejores, ¿no? Y ya pues ella te hace preguntar desde una infancia muy sincera y sin, digamos, saber lo que está haciendo y por qué te vas a la guerra y qué vas a hacer allí, pero si veo en la tele que hay gente que muere, entonces ¿qué pintas tú, no? Y es cuando ya también te empiezas a plantearte un poco, decir, vale, de acuerdo, yo he vivido ya muchas etapas aquí, he vivido todo lo que me puede ofertar, digamos, estar en el geo, asaltos en alta mar, servicios increíbles, vivencias que ninguna otra unidad voy a tener, pues a lo mejor es el paso de también empezar a pensar un poco más en lo que dejo en casa que solo en lo que voy a vivir allí, ¿no? Y esas experiencias pues las tengo guardadas y ya está. ¿Qué tal la experiencia en Ucrania? Pues también fue dura. un shock, también. Sí.
Porque una vez que llegas a Kiev, también llegas desde Polonia, llegas en tren, ¿no? Porque está el espacio aéreo cerrado, y a la que llegas a Kiev ves que es una ciudad normal, ¿no? O sea, como si llegaras a Madrid desde Francia, y a la que bajas dices, sí, ¿y esto está en guerra? O sea, sí que ves algún edificio destruido, pero lo que es la ciudad en sí no está muy tocada, ¿no? Pero sí que te das cuenta, pues, la tristeza que se respira en el ambiente, ¿no? La población femenina, que es mucho más que la masculina porque se ha ido al frente. Claro. Cuando va pasando los días, el toque de queda, te das cuenta también cómo han evolucionado las guerras, ¿no? A nivel tecnológico, que teníamos grupos de Telegram que te dicen cuando posiblemente iba a haber bombardeos, cuando estaban sobrevolando tu zona, o sea, la tecnología y la guerra, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? En lo que nos toca vivir. Y que tú seas, digamos, pues, no sé, protagonista y en primera persona y vivir todo esto, también es un shock, ¿no? Que te das cuenta que dices, es que nos podría pasar en un momento determinado y no tienes que vivir en un país tercermundista para que haya una guerra, sino que la tenemos a 4 horas de avión antes cuando podía llegar. Está aquí al lado. Está ahí al lado. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Sergio? Pues lo mejor para mí es las experiencias y los servicios que te va a tocar vivir con ellos, ¿no? Y sobre todo pertenecer a una unidad en la que la formación es constante, te especializas mucho en algo y acabas siendo pues un gran profesional de lo que haces. Y lo peor que te toca sacrificar muchos momentos personales también, ¿no? Que tienes que anteponer muchas veces tu trabajo a tu familia, a amigos, a seres queridos. Y hay un momento pues que la báscula primero te llena todo lo que haces a nivel geo más que lo que, digamos, dejas, y llega un momento cuando el paso del tiempo que empieza a estabilizarse, ¿no? Y ahí es cuando ya pues te pueden venir pensamientos de vamos a ver qué puedo hacer, que no dejo de ser policía, pero me puedo dedicar a otras cosas que me van a llenar igual. Ismael, tú pronto empiezas a cocinar en tu casa en Guadalajara porque tienes que comer, estás solo, tirado, ¿no? Como un triste. Sí. ¿Vale? Empiezas a aficionarte a eso de la cocina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuéntame. Eso va un poco relacionado también, porque cuando salimos al extranjero somos muy cocinillas. O sea, por ejemplo, en Kabul todos los viernes, como estamos en un país musulmán, es festivo, ¿no? El fin de semana es viernes y sábado para ellos. Entonces los viernes de tradición era hacer una paella, digamos allí, pues eso, haces hermandad, invitas a otras unidades y creas ese vínculo que también es necesario, rompes un poco la dinámica del trabajo, que también te oxigena y demás. Entonces tú imagínate, yo, valenciano en Kabul, ¿quién le tocaba hacer la paella? Claro. Pues yo tenía pues un 1 en la quiniela y no sabía. O sea, tú imagínate cuando llegas allí, todo el mundo confía en ti. Bueno, pues tú que eres valenciano tendrás que hacer la paella el viernes. Y yo, pues no sé, yo pongo mucho interés si queréis, y aprendí a hacer paellas en Kabul. Imagínate, un compañero mío que también había estudiado cocina y demás, un tío que es un 10, y él me acuerdo que le dije, tío, yo me voy a pegar a ti, me enseñas todo lo que sepa y la siguiente paella la hago yo. Y así empezó un poco también el tema de cocinar, también la independencia, pues al final hace que tienes que ser autosuficiente. Y empezó por ahí un poco la afición. Mi mujer también es muy cocinillas, le encanta. Y ya pues era un poco, pues vamos a hacer un concurso de pinchos con los amigos. Llegaba Navidad, pues a ver quién hacía algún plato especial entre tal. Y a partir de ahí pues surgió todo lo que viene después. ¿Y se te daba bien? Sí, se me da bien, sí me defiendo. Soy una persona muy concienzuda y muy cabezón, entonces claro, siempre no me conformo, ¿no? Yo soy el más crítico conmigo mismo, ¿no? Y al final, siempre que hago algo, aunque me digan que está bien, yo siempre me quedo con lo que está mal, ¿no? Y pues eso tengo que mejorar, pues no le da Eso es típico del geo, ¿eh? Eso es típico del perfil de geo. Se va un poco ahí a nivel... Llegó un momento en que decides, Ismael, presentarte a Masterchef. ¿Qué hace un geo en Masterchef? ¿Por qué? Eso me preguntaba yo cada día. Así que, pues todo surgió un poco, pues como pasan muchas cosas, sin buscarlo y sin quererlo, ¿no? Al final, digamos, tú estás preparado, vas en una dirección y luego llega la oportunidad de demostrarlo, de entrar donde tú quieres. En el 2020, o sea, hace 5 años que lo intenté la primera vez, y ese día pues me dijeron que no. Llegué a un casting presencial y ya no pasé más fases. Me pasó, digamos, pues un poco como el Go, es la primera vez. Yo pues dije, vale, pues todavía no, pero tú no sabes a quién le ha dicho que no. Así que prepárate. Y todos los años, por lo típico que te mandan, se abren las plazas y preséntate, y me presentaba hasta el año pues 2024, que me presenté, se fijaron un poco en mí, fui pasando castings hasta que entré en Masterchef. Y... Vale, lo planteaste, ¿no? Y pediste permiso en... Sí, yo por supuesto, yo cada paso unidad. que daba, por supuesto, yo se lo comunicaba al jefe de unidad, la dirección adjunta también estaba al corriente, y luego también tuve la suerte de que nuestro compañero Saúl Cravioto también abrió un poco, digamos, esa brecha, ¿no? Él participó en Celebrity, es distinto, pero bueno, también ganó, y sobre todo la buena imagen, ¿no? Que también, que el policía es policía también cuando se quita el uniforme, ¿no? Siempre somos, digamos, juzgados o mirados cuando estamos trabajando, pero detrás de cada uniforme que hay en la calle hay una familia, hay una persona, ya hay algo detrás, ¿no? Y también, pues Masterchef te da la oportunidad de poder demostrar esa parte también, ¿no? Que puede ser un grandísimo profesional, a la vez que puede ser un grandísimo padre y a la vez que puede ser ya no grandísimo cocinero, pero... A nivel corporativo ha cambiado en los últimos 10 años, ¿verdad? La perspectiva o la visión al respecto, porque si tú planteas, oye, quiero ir a Masterchef en el 2010,
te Sí, dicen claro, que no. olvídate. Del tirón te dicen que no. Sin embargo, yo creo que, y además de la mano de, posiblemente, del que fue jefe del GEO, Javier Noveroles, ¿vale? Claro, Que tuvo la gran iniciativa de sí, colaborar con Netflix, ¿no? En la serie GEO y de claro. abrir puertas. Yo creo que eso marcó un antes y un después a nivel Sí, institucional y ya somos más proactivos y más sí. proclives a abrir, ¿no? Eso es. El 2020 me acuerdo, la primera vez que me presenté estaba Javier Nogueroles de jefe y se lo comenté, ¿no? Y él, por supuesto, me dijo, no te preocupes, continúa y me vas informando de lo que pase. Y que, digamos, la policía se abra a redes sociales, o se abra un poco a demostrar o a mostrar, ¿no? Más que demostrar. El trabajo que hacemos también, Sí. mucha gente no sabe realmente lo que hace la policía en muchas unidades. Y es también un escaparate a decir, esto también es ser policía. Y el GEO, además de lo que hace, también hay una persona detrás. Por supuesto, siempre cuidando la imagen y que sea una imagen real de lo que es la policía y la persona que la transmita pues sea pues una persona normal y corriente, ¿no? Ujú. No hay que buscar superhéroes y sobre todo somos un conjunto de trabajadores tan grande que hay de todo y ahí no nos tenemos que quedar solo con la imagen o la mala imagen de una mala intervención en un segundo puntual, sino que es mucho más la policía. Y esa exposición en redes sociales yo creo que viene muy bien para que la gente vea realmente lo que es. Ujú. Termina MasterChef, acabas tercero, o sea, Sí, tercero. espectacular. Sí, sí, llegué a la final Y en ese momento, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué planteas? pues, buah, pues fue también un poco shock, ¿no? O sea, el hecho del formato MasterChef es un formato también muy curso geo, estás encerrado, sin comunicación con el exterior, y bueno, otra vez un poco a tu vida normal, pública, ¿no? Ya dejar de ser un personaje anónimo, ya la gente empieza a conocerte ya no por tu trabajo, porque tu trabajo no lo muestras, pero sí porque has salido en televisión en un programa diciendo que perteneces a una unidad como es el geo. Por suerte ya esa unidad ya la conocían a través de Amazon, entonces bueno, pero sí que es verdad que es un shock, ¿no? A nivel de compañeros, a nivel con miedo también, de decir, "Uf, ¿cómo lo van a aceptar o cómo lo van a asumir?" Aunque a nivel legal y a nivel de la policía estaba todo hecho bien y sobre todo me habían dado todas las autorizaciones y permisos, pero sí que tienes ese miedo, ¿no? De qué me voy a encontrar una vez que llegue otra vez a la unidad o llegue a la comisaría o me vean por la calle. Y la verdad que el acogimiento que he tenido a nivel compañero ha sido todo buenísimo, ¿no? O sea, muchos compañeros también pueden darme su opinión, como lo han hecho, de que no les parece bien o que ellos no lo harían y yo se la respeto, por supuesto, ¿no? Pero al final eso son cosas personales que cuando tú has hecho las cosas bien, has pedido autorizaciones, no Ya pasa está, nada. muy cambian los tiempos, ¿no? Tenemos que ir Eso es. adaptándonos. Yo creo que sí, que es una adaptación y sobre todo el poder mostrar algo que es normal como es un trabajo policía, ¿no? Por suerte ya no tenemos que tener ese secretismo y esa autoprotección que teníamos cuando estaba ETA Mm. y gracias a Dios, ¿no? Que por lo menos hemos saltado esa barrera. Sí que podemos tener consecuencias a lo mejor de que por decirlo o que nos conozcan tener repercusión como ha pasado con algún compañero fuera de servicio. Sí, pero bueno, también yo que sé, como nuestro trabajo policial lo vamos a tener exactamente igual. O sea, no creo que por salir en un programa va a ser eso mayor. Vale, ¿cuál es tu plato preferido? Pues ¿El mira, que yo soy mejor se te da? pues soy fan de la paella y sobre todo como buen valenciano donde voy siempre le intento inculcar, ¿no? Sin ser un talibán, ¿no? De estos que los ingredientes tienen que ser perfectos y me encanta también la tortilla de patata. ¿Sí? Sí, sí, sin cebolla. Así que, No. sí, ves, Eh, somos los dos bandos ahí. Sí, sí. Vale, entonces que llega 2025 y decides, bueno, ya dar un cambio, ¿no? A tu vida profesional Sí. y pides baja en el geo, ¿no? Sí, este año pues eso, ha sido un año de cambios, también un año de oportunidades, ¿no? Que también me demuestra a mí mismo que puedo valer, ¿no? O puedo, digamos, transmitir mi experiencia a través de, pues, de podcast, como es el caso, o de enseñanzas o de formación, y ver otro mundo que siempre me ha gustado, ¿no? También el hecho de formación a mí me apasiona. Dentro del GEO se da mucha formación y yo pues he dado mucho tema de sanidad táctica, de intervención. Entonces, bueno, pues fue el momento también, después de muchos años en este tipo de unidades, mi familia también sacrificar mucho por mí, pues ahora a lo mejor es un momento también de yo ceder a lo que era mi pasión y lo seguirá siendo porque Sergio no lo dejar de ser, siempre lo Lo va a sigue llevar. siendo siempre. Y dentro de la policía también hay otras unidades que me han gustado, ¿no? Y no deja de ser policía, ¿no? Haces otras funciones que también son necesarias y son el día a día. Ahora mismo estoy en el GOR de noche y sinceramente me lo estoy pasando como un enano, ¿no? He vuelto, digamos, a la sensación de ser A tu policía origen, real. a tu Origen origen. también, ¿no? El hecho de volver al contacto con el ciudadano, los problemas del día a día, ver lo que es tu ciudad, ¿no? Que Sí, trabajas y la problemática que hay social sí, y todo eso, la verdad que también es un shock, ¿no? De realidad. El geo vives en una atmósfera muy particular y muy especializada, sí. que solo te dedicas a hacer un cierto trabajo y parece que el resto de la policía te desactualizas, ¿no? Es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando entré en el geo, cuando estaba en el GOR en Valencia, a cuando estoy en el GOR ahora, ha cambiado Cambió mucho todo, mucho. muchísimo. O sea, había una evolución tecnológica, informática, que ahora me estoy haciendo todo ello, pero bueno, como pasan todos los policías, te adaptas, te acostumbras, te pones las pilas y ya está.
¿Cuánto hay de geo, cuánto hay de cocinero, cuánto hay de deportista en Ismael? Distribuye porcentajes. Pues, hostia, es difícil. De geo yo creo que es un estilo de vida también para mí ser geo. Ya no solo es ser geo cuando trabajas, sino ser geo cómo llevas tu vida, ¿no? A la hora de mantenerte físicamente bien, ¿no? Para mí es fundamental, ya no solo para el desempeño de tu trabajo, sino para encontrarte bien, ¿no? Para que tu día a día lo puedas hacer bien, tu familia estará a gusto, que salgas a jugar con tu hija y no te incapacite, perdón, Sí. tu forma física. Luego también, eso a la hora de trasladarlo a estar en una unidad como el GOR, el GAC y demás, es fundamental, UPRs, UIPs. La parte física al final tiene que ser parte de tu día que no sea como algo, un suplicio, sino como una parte que está ahí, que te va a aportar mucho más para el resto de todas digamos, de tus roles dentro de tu persona, ¿no? Y geo va a haber mucho y siempre lo hará. Luego, pues como va muy ligado con el deporte y la alimentación, pues a mí me gusta cuidarme sin obsesionarme, ¿no? Porque también es, digamos, joder, hay que vivir, ¿no? Y si algún día te apetece dar un extra, lo haces. Pero al final es eso, es un estilo de vida lo que yo veo ser geo y demás. Y luego, pues también en la faceta de padre, pues también quiero que ocupe mucho espacio mi familia, ¿no? Yo tengo una peque de 8 años y el tiempo pasa, ¿no? Y al final también estas etapas hay que vivirlas y por eso también fue una manera de dejar la unidad para poder prestarle más atención, sobre todo en estas edades que ya dentro de poco empezará la adolescencia, de estar en casa y también pues vivirlo, ¿no? En primera persona y ser ahí un pilar también pues para mi mujer y mi hija, ¿no? Tu hija en un futuro te dice que quiere ser policía. ¿Qué le dices? Sí, pues mira, justo para este carnaval el otro día llegó con una hoja, ¿no? Que había hecho un dibujo de un disfraz de policía, que se va a disfrazar con otra amiga de polis y cacos, ¿no? Y la verdad que yo estaría súper orgulloso, ¿no? De que fuera, pues eso, siguiera mi profesión. Sí que es verdad, yo soy policía y también le meteré en la cabeza que intente sacarse una carrera y que opte a la ejecutiva, ¿no? Que por lo menos inténtelo, que lo intente ser inspector y luego, pues bueno, lo que consiga. Pero estaría muy, muy orgulloso y muy contento, ¿no? De que siguiera. ¿Proyectos de futuro? Pues proyecto de futuro, pues por ahora, digamos. Incluso de presente. Sí, eso es, asentarme un poco en lo que estoy haciendo ahora, en el GOR, mi familia y demás, y también tengo proyectos pues de formación a nivel académica, a opositores, brindar un poco toda mi experiencia, ¿no? Y sobre todo transmitir lo que yo hice mal para que no lo hagan mucha gente y poder conseguir pues acceso a especialidades como UIP, GOES, GEO y también opositores, poder echar un cable, ¿no? Y que vean pues, no sé, en mí pues que yo he sido una persona sin talento, sin dones y por cabezonería al final las cosas también se consiguen, ¿no? Llevando una metodología, centrándote con gente que digamos ha vivido lo que has vivido tú, poderles transmitir pues todo eso y poderles apoyar y motivar para que sean policías o consigan lo que ellos quieran. Aquí tengo que discrepar, dudo mucho que no haya talento ni ningún don en Bueno, ti, bueno. algo tiene que haber Sí. para llegar y para hacer lo que has hecho, ¿no? Sí. Vale. Así que Muy bien. ¿Has trabajado con Pelayo? sí, ¿Vale? ¿Qué tal? muy bien, ¿no? Pero yo lo tuve varios, o sea, lo llegué a conocer su inspector. Claro. Cuando yo entré en el curso él ya aprobó ejecutiva y se marchaba, pero bueno, coincidí con él pues un mes. Yo tuve la suerte de ser su tutor en prácticas. Ah, ostras. En el curso de ascenso a inspector. Ajá. En la primera UIP. 3 meses. 3 meses, claro, sí, ¿verdad? Estuvo ahí. Exacto. Sí, sí, con lo de la UIP. Y luego ya volvió de inspector y lo tuve de jefe de grupo. Estuve 3 años con él, luego hubo reestructuración de grupos y nada, y muy bien, pues bueno, también es una persona que lleva muchos años de bagaje, ¿no? En la unidad y también pues su experiencia, tener gente así pues también te ayuda y esa experiencia, esa tranquilidad a la hora de estar en muchos servicios pues también te la aporta y hay que Un valorar. grandísimo profesional, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Vale, que es mejor en carne y hueso que el personaje creado, ¿verdad? Sí, yo creo que al final Entonces se exagera un poco, ¿no? lo que refleja la televisión son cosas muy puntuales de lo que es una persona, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues lo que sale de Pelayo pues, en la serie pues son momentos muy puntuales de muchísimas Caracterizados, exagerados, Ahí tal. está. Y le pueden dar la orientación que la serie considera que va a Exacto. ser más llamativa. Ya Pero el Pelayo Gallo, el real, es mejor. ahí está. Es Siendo una persona pues, como otra cualquiera, pues, Sí. padre de familia. excepcional, muy buen policía, muy buen Ahí, compañero. eso es. Muy bien. Como sabes, siempre hacemos un combo de preguntas rápidas. Te pedimos espontaneidad, te pedimos tiro instintivo, ¿vale? Que ahí eres bueno. Venga, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de la policía? La posibilidad de poder estar en contacto con el ciudadano de a pie real y ver, digamos, las problemáticas reales que existen, no las que tú crees que puedes tener o las que tienes tú, digamos, por el ambiente en el que te muevas, sino las que tiene la gente, digamos, en la realidad. Antes lo comentabas, ¿verdad? Y también yo me reconocía en tus palabras Sí. del salto de la UIP a una comisaría de distrito. Piensas, ostras, me voy a una unidad menor o Sí. a una dependencia menor y no en absoluto, ¿no? No, que va, que va. Te reencuentras con la
policía de verdad, la que está cerca del ciudadano, la que resuelve los problemas del ciudadano, Ahí ¿no? está. Sí, sí. Y sobre todo que cuando llegas a la policía, yo lo pienso así, lo vivo así, es para que te solucione un problema muy Sin duda grave. alguna. O sea, eres tú el primer Exacto. responsable, el primer Es respondiente. que el ciudadano no te llama para ir de fiesta, No, te llama cuando tiene un problema. eso No es. podemos fallarle. Claro, no, por supuesto. Y tu actuación ahí tiene que ser ejemplar a todos los niveles. Ya no que sufra una segunda victimización por parte de que el que llega no es un profesional, sino también el problema que tiene y por eso te ha llamado que se lo soluciones o él por lo menos vea que se lo has intentado solucionar. Exacto, así. Entonces es distinto. Y luego, depende del ambiente social que nos movamos o en el ambiente laboral que nos movamos, tenemos unos problemas totalmente distintos a los que tienen otros, ¿no? Pensamos que nuestra normalidad es lo normal y no es así. O sea, hay una normalidad mucho más extendida que a lo mejor la que nos toca vivir a nosotros por las circunstancias laborales o en el ambiente que nos movamos. Y cuando bajas otra vez a esa realidad, es cuando te das cuenta también. Yo lo veo así, lo afortunados que somos, yo eso lo digo a mi hija todos los días, y puede ser las gracias que tenemos que dar de todo lo que tenemos, de que le pongo un vaso de leche y se lo digo, hay muchos niños que no saben lo que es la leche y así que bébetelo y demás, y es lo real, ¿no? O sea, y no hace falta irse muy lejos para comprobar que mucha gente que pasa verdaderos problemas y calvarios en su día a día. ¿Lo que menos te gusta de la policía? Lo que menos me gusta, pues que te toca perderte muchas veces momentos familiares o que te gustaría Ya. estar por realizar tu trabajo. Lo mismo que Ahí está. Geo. Pero es parte del trabajo y lo tienes que llevar, ya está. Ese compromiso se asume y hay que renunciar a cosas, ¿no? Es parte del trabajo y sobre todo cuando te metes en la policía o quieres optar a esto, sabes que el día de Nochevieja se trabaja, hay policía, que el día de Reyes también, ¿no? Y cuando eres padre, pues si te tienes que perder el día de Reyes, pues es por algo mejor, ¿no? Ismael, tienes muchos hobbies, a todos le dedicas pasión y por eso lo haces bien y eres bueno. Pero dinos uno, un hobby. Un hobby, pues yo creo que hoy por hoy uno que ocupa gran parte de mi tiempo es la cocina, ¿no? O sea, soy pues eso, muy perfeccionista con lo que hago y me gusta cualquier cosa de las que hago, digamos, llevarlo pues un poco al límite, ¿no? Entonces, pues ahora a nivel gastronómico, pues me pregunto cómo hacen cosas, digamos, restaurantes de estrella Michelin, me informo, intento... ¿Intentas explorar, sí? Sí, plasmar, pues digamos, todo lo que me gusta a nivel gastronómico, podérmelo llevar, ¿no? ¿Te gusta innovar A mi también? terreno, sí, sí. Y por suerte también, pues a raíz de aparecer en un programa culinario, pues he conocido a restaurantes culinarios de alto nivel y tienes un trato con ellos tan personal que te enseñan cómo lo hacen que también pues te apasiona, ¿no? A mí me gusta mucho aprender, sobre todo no estancarme y ser pues es un poco culo mal asiento, ¿no? Y estar siempre un poco en constante evolución y no solo a nivel policial que también, sino en otros campos. Dinos una anécdota simpática de tu trayectoria policial. De mi trayectoria policial, pues simpático. Divertida. Pues mira, Muchas. divertida, yo me acuerdo, o sea, y es de estando de prácticas, imagínate, claro, una vez que llegas a las prácticas te das cuenta de lo que es ser policía, ¿no? Y todo lo que idealizamos a través de las películas, cuando llegas a la realidad muchas veces se te desmonta, ¿no? Piensas que siempre vas a estar deteniendo a gente y a malos, y luego pues eso es un parte de tu trabajo, pero hay No es muchos el único. más, trabajos humanitarios, sociales y demás. Me acuerdo de una anécdota en una intervención que estábamos, yo veía en la persona con la que estaba hablando, una mujer mayor, algo raro, esto que te cuadra, digo, hostia, esta mujer tiene en su cara algo raro. Y hubo un momento de la intervención que se sacó la dentadura postiza y es que se había equivocado y había cogido al marido en vez de la de ella. Entonces, claro, tú imagínate yo de prácticas intentando ahí mediar de la mejor manera posible y me llamaba la atención algo de la boca y cuando se saca la dentadura dice, me la quito mejor. Y así te cuento porque me he equivocado de coger a mi marido. Digo, madre mía, válgame Dios, digo, pero ¿qué me está pasando aquí a mí? Este sí que es un matrimonio, ¿eh? Ahí es- Comparten todo, ¿eh? Eso es un marrón. Ay, Sí que sí. Y la verdad que fueron anécdotas así un poco que se te graban, ¿no? Y las llevas ahí siempre un poco en la memoria. Tu valor policial referente, central. Uno. Yo como persona, Sí, el que más valoras. pues para mí un policía tiene que ser íntegro, ¿no? Y sobre todo es eso, no pensar muchas veces en el castigo que debe tener una persona, aunque lo pienses encima, pero siempre, no sé, trabajar con integridad. Y en el momento de que esta es una intervención, evadir esa parte emocional que te puede, digamos, ocupar parte de tu cabeza y quererla plasmar y ser, pues eso, saber que lo que tienes que hacer, independientemente de quién esté delante, lo tienes que hacer bien y seguir pues esa trayectoria. Defecto policial, defecto en los compañeros que no soportas. Defecto que no soporto, a mí la falsedad es lo que no aguanto de una persona. O sea, que me ponga buena cara y por detrás me critique o lo que me está diciendo a mí, a un compañero contrario, le hizo lo contrario y sobre todo que delante de mí critiquen a gente que no está presente, tampoco lo soporto. Pues me alineo contigo, lo veo como... Sí. Me gusta mucho la honestidad, ¿verdad? Ujú. No la doblez, No. ir de cara. Ir de cara, por supuesto. Y guste o no a la gente. Yo lo veo que muchas veces ir de cara pues te vas a topar con gente o no vas a ser, digamos, a lo mejor tan socialmente admitido, pero es tu seña de identidad también. No te puedes llevar bien con todo el mundo, no puedes caer bien a todo el mundo y aparte lo veo insano.
humano, intentar siempre complacer a todos los que están a tu alrededor. Sí. Tú tienes que ser, digamos, un buen profesional y las diferencias que puedas tener a nivel personal con cualquier compañero. Desconfía de aquel que gusta a todo el mundo, Eso ¿verdad? es. A mí no, Pues no. es que le ha dado a todo el mundo lo que quiere escuchar. Eso es. Ya. Y no, a mí no me gusta. Vale. ¿No confías en...? No confío en. Estrés es difícil. Pues eso, las dobles caras, aunque me estén dorando la píldora, o vea que no sé, que conmigo actúo de una manera, digamos, distinta. Pero si veo que delante de mí también estás criticando a gente y veo eso, depende de quién esté delante, actúa de manera diferente, eso no confío en esa persona para nada. Perfecto. La pregunta, como sabes, los invitados a este podcast nos dejan una pregunta. Ah, vale, genial. ¿Vale? Para el siguiente invitado, tú tienes que contestar la que te han dejado y tendrás que dejar una para el siguiente Vale, invitado. perfecto. La pregunta que te dejaron es, ¿cómo ves la policía de futuro? ¿Más de diálogo, más de participación ciudadana o más de acción e intervención? Pues yo, si me llegas a hacer esta pregunta a lo mejor cuando estaba en la unidad, meses atrás, diría más de intervención y de acción, ¿no? Por la realidad que yo vivía, ¿no? Yo veo la problemática, digamos, de los servicios a los que iba el GEO, ¿no? Entonces sí que veía que se estaba incrementando mucho la violencia, la metodología, la delincuencia que está ocupando España, depende de qué tipología delincuencial, cada vez es más violenta y más preparada. Pero ahora que estoy en la calle, sí que es verdad que te das cuenta que menos mal que esa delincuencia está muy centralizada en unos delitos determinados y sobre todo actúan en unas zonas muy determinadas, ¿no? Entonces al final no es la realidad que se vive en la calle, por lo menos la que yo estoy viviendo ahora en la calle. Y yo lo veo pues es una policía más cercana, más de diálogo y más, digamos, que la gente sepa que estás ahí para ayudar, ¿no? No para de solo lo que sacan en televisión para intervenir, para la parte mala policial, digámoslo así, vista socialmente, ¿no? Pero que también es necesaria, el uso de la fuerza, que Claro. para eso estamos y estamos legitimizados En última instancia. para ejercerla en última instancia. Claro. Pero yo creo que es eso, que hoy por hoy los medios tanto tecnológicos y otro tipo de medios materiales que tenemos es una policía eso más cercana, que haga una presencia más activa y eso haga que la delincuencia vaya menos. Muy bien. ¿Qué pregunta dejas para el próximo invitado? Pues entiendo que será policía y le voy a preguntar qué ha renunciado de su vida para ser policía. Pues ahí dejamos constancia de ella y se la formulamos, ¿vale? De acuerdo. Ismael, muchísimas gracias. Nada, Vale, ha gracias a sido vosotros por un la invitación, ¿no? placer escucharte. Y nada. Yo tengo la mala costumbre de aprender mucho de todos los invitados y hoy también he aprendido mucho de ti. Pues nada, muchas Vale, gracias. y un placer y un gustazo escucharte y conocerte. Pues nada, Vale. el placer es mutuo. Vale. Bueno, pues terminamos este programa. Creo que hemos conseguido el objetivo a través de esa aproximación al personaje o a los personajes. Hemos conocido una grandísima persona, ¿no? Detrás de todo policía, detrás de todo geo particularmente, pues suele haber grandísimas personas, hay grandísimas personas, grandísimos profesionales, gente de fiar, ¿no? Y hoy Ismael nos ha demostrado lo que es un tío muy, muy diverso, muy plural, ¿no? Con muchas facetas, ¿no? Un gran policía, un gran geo, un gran cocinero, un gran compañero, una gran persona. Nos vemos en el próximo podcast, próxima emisión del archivo. No la perdáis. Un fuerte abrazo.